¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que cuanto más te entregas en una relación, menos valoran tu esfuerzo? Esta paradoja afecta a muchas mujeres que, como Luisa, la protagonista de nuestra historia, descubren que el exceso de amabilidad puede convertirse en invisibilidad emocional. Hoy vamos a explorar este fascinante tema desde una perspectiva transformadora que cambiará completamente tu forma de entender las relaciones. ¿Has experimentado esa sensación de dar todo tu amor, toda tu paciencia, toda tu comprensión, solo para ver cómo él se aleja sin motivo aparente? No estás sola. Miles de mujeres atraviesan esta situación a diario, y hoy vamos a descubrir qué ocurre realmente detrás de este fenómeno. Importante: si este contenido está resonando contigo, no dudes en darle like ahora mismo y suscribirte al canal para más videos que transformarán tu vida emocional. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. La historia de Luisa no es un relato romántico tradicional. No es una historia de venganza contra quien le hizo daño. Es mucho más poderosa que eso. Es una narrativa de despertar interior, de profunda transformación personal y de redescubrimiento del valor propio. Luisa, como muchas de nosotras, creció escuchando frases que se grabaron en su subconsciente desde temprana edad. Sé buena siempre, no causes problemas, los demás van primero. Y estas enseñanzas, aunque bien intencionadas, sembraron en ella patrones de comportamiento que la llevaron a priorizar constantemente las necesidades ajenas sobre las propias. Con el tiempo, Luisa se convirtió en experta en complacer, ceder y sacrificarse, convencida de que ese era el camino correcto para ganarse el amor de los demás. Estaba absolutamente segura de que si entregaba amor incondicional, recibiría lo mismo a cambio. Pero la realidad le mostró algo muy diferente. Después de años entregándolo todo y recibiendo migajas emocionales, algo comenzó a transformarse en su interior. No fue un cambio repentino ni dramático. No hubo gritos ni reproches. Lo que ocurrió fue mucho más sutil y precisamente por eso mucho más profundo. Fue un silencio interno, una fatiga emocional, una voz intuitiva que susurró en su alma: ya es suficiente. Había llegado al límite de su propia invisibilidad emocional, ese punto donde dar más ya no tenía sentido porque se estaba vaciando por completo. Es importante aclarar algo fundamental. Luisa no deseaba convertirse en una persona fría o manipuladora. No quería jugar con los sentimientos de nadie, ni devolver el dolor que había recibido. Su anhelo era mucho más simple y legítimo. Deseaba dejar de sentirse destruida por dentro mientras sonreía por fuera. Quería que su exterior reflejara su verdad interior, en lugar de mantener una fachada perfecta que ocultaba un alma fracturada. Y fue entonces cuando comenzó a plantearse una pregunta revolucionaria, algo que jamás se había permitido considerar. ¿Y si la mujer etiquetada como difícil o complicada no es realmente así? ¿Y si simplemente es una mujer que se cansó de mendigar amor y decidió valorarse? Este cuestionamiento marcó el verdadero comienzo de su transformación. Cuando Luisa empezó a priorizarse a sí misma, el mundo a su alrededor experimentó cambios sutiles pero significativos. Al principio, se volvió más observadora y menos participativa en grupos donde antes era la mediadora principal de conflictos. Dejó de responder inmediatamente a mensajes de personas que solo aparecían en su vida cuando necesitaban algo. Comenzó a establecer límites saludables en sus interacciones sociales y profesionales. Y algo sorprendente ocurrió. Su calidad de sueño mejoró notablemente, como si su cuerpo agradeciera esta nueva forma de honrarse a sí misma. Pero quizás el cambio más profundo fue la forma en que comenzó a verse en el espejo cada mañana. Ya no se percibía como aquella mujer desesperada por ser elegida, sino como una mujer empoderada que tiene el derecho y la capacidad de elegir. Este pequeño pero revolucionario cambio de perspectiva transformó por completo su realidad. Como enseñaba Louise Hay, lo que piensas sobre ti misma eventualmente se convierte en tu verdad. Cambia tus pensamientos y cambiarás inevitablemente tu mundo.
Luisa estaba empezando a comprender esta poderosa verdad en su propia vida, aunque aún experimentaba miedo y culpa por atreverse a ponerse en primer lugar. Y es que romper patrones arraigados durante décadas no es un proceso sencillo ni instantáneo. La culpabilidad aparecía como una sombra, cuestionando si estaba siendo egoísta por pensar en ella antes que en los demás. Pero cada día, con pequeños actos de valor, daba pasos firmes hacia su nueva versión, hacia su auténtico ser. Como ocurre en toda transformación profunda, este proceso no estuvo exento de dificultades. En esta primera etapa, Luisa comenzó a notar reacciones inesperadas de quienes la rodeaban. Algunas personas se distanciaron sin explicación, mientras otras la criticaban abiertamente. Frases como, «Estás actuando extraño», «Antes no eras así», o «Te estás volviendo egoísta», se volvieron comentarios frecuentes en su entorno. Pero en lo más profundo de su ser, Luisa comprendía que lo que estaba experimentando no era egoísmo destructor, sino un proceso sanador de autovalidación. Había dedicado demasiados años de su vida entregando su energía, su tiempo y su esencia a personas que solo la valoraban parcialmente, que aceptaban sus sacrificios como si fueran una obligación natural. Ahora estaba aprendiendo algo revolucionario: a entregarse por completo a sí misma, a honrar sus necesidades y a respetar sus propios límites. El primer gran avance en su camino fue reconocer una verdad fundamental. No tenía que suplicar amor ni mendigar atención. El amor auténtico jamás exige que traiciones tus valores o que te anules como persona. Este simple pero poderoso reconocimiento transformó su vibración energética, su mirada, su presencia en el mundo. Y algo sorprendente comenzó a suceder. Los hombres que antes la veían como alguien fácil emocionalmente, alguien siempre disponible sin importar las circunstancias, empezaron a percibirla de manera completamente diferente. Comenzaron a sentir una mezcla intrigante de desafío, curiosidad y genuina atracción hacia ella. Esto no ocurría porque Luisa estuviera implementando técnicas artificiales para parecer difícil o interesante. No estaba jugando a ser quien no era. La diferencia radicaba en que su energía ahora estaba perfectamente alineada con su verdad interior. No se trataba de hacer esperar a los demás por respuestas ni de manipular emocionalmente. Se trataba de una serena tranquilidad que emanaba de saberse completa en sí misma, de no necesitar validación externa para reconocer su propio valor. Como enseñaba Louise Hay, el universo siempre responde fielmente a lo que creemos sobre nosotras mismas. Y Luisa estaba comenzando a creer, quizás por primera vez en su vida adulta, que era merecedora de ser amada incondicionalmente, sin tener que ganarse ese derecho con sacrificios constantes. Pero su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Durante toda su vida, Luisa había sido la mujer que automáticamente decía sí a todo. Aceptaba invitaciones que no deseaba, toleraba comportamientos que la lastimaban, asumía responsabilidades que no le correspondían. Decía sí para evitar incomodar a otros, para no parecer complicada o exigente, porque en el fondo creía que el amor verdadero se construía a base de sacrificio personal. Hasta que un día comprendió una verdad que la estremeció profundamente. Cada vez que decía sí a los demás, ignorando sus propias necesidades, se estaba diciendo no a sí misma. Estaba negando sistemáticamente su derecho a establecer límites saludables. Esta revelación cambió todo en su perspectiva. Al principio, sus negativas fueron tímidas, casi imperceptibles. Un simple «hoy no puedo» ante una invitación que realmente no le apetecía. Un «no me siento cómoda con eso» frente a una situación invasiva. Un sencillo «no quiero» sin sentirse obligada a justificar exhaustivamente su decisión. Aunque externamente parecían cambios menores, en su interior cada pequeño acto de autoafirmación generaba un impacto comparable a un terremoto emocional. Con cada no que pronunciaba desde el respeto a sí misma,
Luisa estaba reconstruyendo su autoestima ladrillo por ladrillo, recuperando fragmentos de su poder personal que había cedido a lo largo de los años. Como explicaba Louise Hay con su característica claridad, cada decisión que tomas desde el amor propio es una poderosa afirmación al universo de que mereces lo mejor. Sin embargo, no todas las personas en el entorno de Luisa interpretaron estos cambios positivamente. Algunos se sintieron personalmente rechazados por sus nuevos límites. Otros la acusaron de haber cambiado negativamente, de ya no ser tan dulce y complaciente como antes, de haberse vuelto creída o arrogante. Y efectivamente, Luisa había cambiado profundamente, pero no por creerse superior a nadie, sino porque finalmente había comenzado a creerse a sí misma, a confiar en su intuición y a respetar sus propias necesidades. Su primer gran enfrentamiento emocional surgió cuando tuvo que decir no a alguien que históricamente había ejercido un poder considerable sobre ella. Ese hombre al que siempre había esperado pacientemente, al que había perdonado infinidad de veces, cuyas actitudes había justificado constantemente con excusas cada vez más elaboradas. Por primera vez, Luisa le dijo no a sus disculpas vacías. Le dijo no a sus promesas de cambio, que nunca se materializaban. Le dijo no a sus prolongados silencios que disfrazaba de orgullo masculino herido. Y esta negativa firme lo desestabilizó completamente. Él no estaba preparado para esta nueva versión de Luisa. No sabía cómo relacionarse con esta mujer que ya no imploraba explicaciones, que ya no perseguía respuestas, que simplemente elegía la paz del silencio digno en lugar del ruido de confrontaciones inútiles. Ya no necesitaba escenificar una salida dramática ni expresar su dolor a gritos. Su no actual era tranquilo, firme, definitivo. Y paradójicamente, este tipo de respuesta serena resulta mucho más impactante que cualquier estallido emocional, porque evidencia una determinación inquebrantable. Luisa comprendió algo que nadie le había enseñado durante su infancia. Decir no te convierte automáticamente en una persona egoísta o insensible. Te transforma en un ser humano libre, capaz de establecer límites saludables y de honrar sus propias necesidades emocionales. Pero este descubrimiento liberador vino acompañado de lágrimas y momentos de profunda reflexión, porque establecer límites también implica aceptar pérdidas inevitables. Significa perder conexión con quienes solo te valoraban cuando eras sumisa y complaciente. Implica distanciarse de personas acostumbradas a tu disponibilidad incondicional. Supone separarte de quienes confundían tu amor genuino con servidumbre emocional. Luisa lloró estas pérdidas, claro que sí. Lloró con la conciencia plena de que incluso cuando estás eligiendo el camino correcto para tu bienestar, duele profundamente dejar atrás relaciones, dinámicas y patrones familiares, por muy tóxicos que fueran. Louise Hay describía estos momentos dolorosos como contracciones del alma, esos instantes cruciales en que algo dentro de ti se quiebra necesariamente para permitir el nacimiento de una versión más auténtica y poderosa de ti misma. Y esta nueva versión de Luisa ya no pedía permiso para existir plenamente en el mundo. Comenzó a notar un fenómeno fascinante. Cuanto más se afirmaba en su valor, más magnética se volvía su presencia. Ya no respondía ansiosamente a mensajes triviales. Ya no se desvivía por llenar silencios incómodos con palabras complacientes. Ya no se desesperaba por ser vista, reconocida o validada. Esta nueva actitud generaba una tensión silenciosa pero perceptible en sus interacciones, porque cuando una mujer comienza a respetarse profundamente, obliga a quienes la rodean a elevar su nivel de conciencia y compromiso, o a retirarse de su vida. No hay término medio posible. El mismo hombre que anteriormente la ignoraba sistemáticamente, comenzó a buscarla con mayor frecuencia. Aparecieron mensajes inesperados, llamadas sorpresivas, acercamientos con pretextos transparentes como «solo quería saber cómo estás». Pero Luisa ya no era la misma persona receptiva y ansiosa de antes. No buscaba venganza,
ni pretendía captar su atención desesperadamente. Su único anhelo genuino era construir paz interior y relaciones equilibradas. Y comprendió algo esencial que muchas tardan décadas en descubrir. No todas las personas merecen segundas oportunidades en tu vida, y establecer esta frontera no te convierte en alguien cruel o rencorosa. Te hace justa contigo misma y con tu bienestar emocional. En lo más profundo de su ser, Luisa reconocía que su energía ahora poseía un valor completamente diferente. Ya no estaba disponible incondicionalmente para quien no supiera honrarla y respetarla. Esta transformación, sin necesidad de explicitarse verbalmente, se manifestaba visiblemente en todo, en su postura corporal más erguida, en el tono decidido de su voz, en la firmeza serena de su mirada. Como afirmaba Louise Hay, cuando te valoras auténticamente, el mundo responde con respeto equivalente, y los hombres de su entorno percibían claramente esta nueva vibración. Aquellos que anteriormente se sentían en control absoluto de la dinámica relacional, ahora experimentaban confusión, porque no comprendían cómo esa mujer que antes justificaba absolutamente todo, ahora no sentía necesidad alguna de explicarse o disculparse por honrar sus propias necesidades. Es importante aclarar que Luisa no había endurecido su corazón ni se había vuelto insensible. Simplemente había aprendido a proteger su espacio emocional. Ya no entregaba su amor como quien da limosna al primero que pasa. Lo ofrecía conscientemente como un regalo valioso que solo recibía quien demostraba capacidad real para apreciarlo y reciprocarlo. Esta etapa marca el momento crucial en que Luisa comienza a vivir desde el límite saludable. No el límite que separa y aísla, sino el que define claramente, el que cuida conscientemente, el que honra respetuosamente el espacio propio y ajeno. Y tú, que estás escuchando atentamente esta historia, quizás te estés preguntando, ¿qué ocurre realmente cuando comienzo a decir no y a establecer límites claros? Lo que sucede es que tu universo personal se reorganiza completamente. Algunas personas efectivamente se alejarán de tu vida. Otras intentarán manipularte emocionalmente para restaurar la dinámica anterior que les resultaba conveniente. Pero simultáneamente aparecerán nuevas presencias, nuevas situaciones, nuevas energías perfectamente alineadas con esta versión más auténtica y empoderada de ti misma. Porque la mujer que aprende a decir no con firmeza y serenidad deja de ocupar el papel de víctima en su propia historia y se convierte en creadora consciente de su realidad. Y esa transformación interna genera un magnetismo irresistible que trasciende cualquier técnica superficial de atracción. En este punto crucial de su viaje personal, Luisa había aprendido habilidades fundamentales: decir no sin culpabilidad, establecer límites saludables sin agresividad y dejar de justificar constantemente su existencia para encajar en expectativas ajenas. Pero lo que vino después fue un territorio completamente nuevo, desconocido y temido profundamente por muchas: la soledad consciente. Por primera vez en mucho tiempo, no había mensajes ansiosos que responder, ni llamadas emocionalmente demandantes que atender. No existían promesas vacías que la mantuvieran en eterna espera. Solo estaba ella consigo misma, acompañada únicamente por un eco interior que anteriormente le provocaba terror, pero que ahora se transformaba gradualmente en un espacio sagrado de autoconocimiento. La soledad, esa condición que tantas veces había intentado evitar desesperadamente mediante relaciones superficiales, comenzó a revelarle verdades profundas que nunca había podido escuchar en medio del ruido constante de validación externa. Porque el silencio, cuando se abraza sin temor, se convierte en el espejo más honesto que existe. Luisa se contempló con sinceridad absoluta, sin filtros embellecedores, sin excusas autoindulgentes, sin la habitual necesidad compulsiva de agradar a todos. Se enfrentó valientemente a su reflejo, no solo en el espejo físico que devolvía su imagen, sino en ese espejo emocional mucho más revelador que mostraba sus patrones, creencias y comportamientos inconscientes. Y allí, en ese espacio de profunda introspección, descubrió algo que la estremeció completamente. El problema principal nunca había sido que los demás no la amaran suficientemente.
era que ella no se había amado prioritariamente a sí misma. Como enseñaba Louise Hay, con su característica sabiduría, nuestra tarea más importante en esta vida es llenarnos completamente de amor propio, porque desde esa plenitud interior se construye todo lo demás. Luisa comprendió que durante años había estado buscando desesperadamente en otros lo que solo ella podía darse a sí misma. Había confundido sistemáticamente la atención superficial con afecto genuino, la simple compañía física con amor profundo, la presencia mecánica con conexión auténtica. Cada vez que experimentaba terror a la soledad, entregaba inconscientemente un fragmento valioso de su esencia para evitar que alguien se alejara, sin comprender que estaba vaciándose progresivamente de sí misma. Y ahora, finalmente, se encontraba verdaderamente sola consigo misma. Pero lo sorprendente no era que estuviera desmoronándose como tanto había temido, sino todo lo contrario. Estaba recomponiéndose pieza por pieza, reconectando con su núcleo más auténtico. Sus días adquirieron una tranquilidad desconocida. Sus noches ya no estaban saturadas de ansiedad y pensamientos circulares. Comenzó a redescubrir placeres sencillos que había abandonado por estar constantemente disponible para satisfacer necesidades ajenas. Leer sin interrupciones, caminar en soledad contemplativa, escribir sus reflexiones más íntimas, conectar con su creatividad dormida. Naturalmente, también experimentó momentos difíciles durante este proceso. Días de nostalgia por lo conocido, noches de duda existencial. Preguntas inquietantes surgían en su mente. ¿Me estaré cerrando demasiado a nuevas posibilidades? ¿Y si nadie más logra amarme como soy realmente? ¿Estoy condenándome a una soledad permanente? Estas interrogantes tan profundamente humanas emergieron con fuerza en su conciencia, pero Luisa ya no permitía que el miedo dirigiera sus decisiones como antes. Había aprendido una verdad liberadora. Una mujer que se elige prioritariamente a sí misma no queda condenada a la soledad perpetua. Simplemente queda rodeada exclusivamente de lo auténtico. Y lo auténtico, por su propia naturaleza, tarda más tiempo en manifestarse porque no se construye sobre apariencias ni conveniencias. Pero cuando finalmente llega a tu vida, permanece establemente porque está fundamentado en verdad, no en fantasías o proyecciones. Uno de los momentos más reveladores en el proceso de Luisa ocurrió cuando volvió a encontrarse casualmente con ese hombre de su pasado reciente, ese que sistemáticamente la había hecho esperar indefinidamente, que nunca respetaba horarios acordados, que solo aparecía convenientemente cuando intuía su disponibilidad emocional. Esta vez, el encuentro fue absolutamente diferente. Él la miró con esa sonrisa calculada que tantas veces había funcionado antes. Utilizó las mismas frases ensayadas de siempre. Le habló elaboradamente sobre cuánto pensaba en ella constantemente, sobre lo especial e irrepetible que había sido su conexión. Pero algo fundamental había cambiado en Luisa. Ya no reaccionaba desde la carencia emocional, ni desde la necesidad desesperada de ser elegida. Sus palabras ya no activaban en ella ese anhelo compulsivo de creer, de esperanzarse, de justificar lo injustificable. Sus ojos ya no eran ventanas hacia un alma hambrienta de aprobación, eran espejos que reflejaban clara autoestima y discernimiento. Y él lo percibió inmediatamente. Por primera vez, sus tácticas habituales no funcionaban, sus palabras no encontraban eco en ella. Pero lo más sorprendente fue la reacción interna de Luisa. No sentía ira ni resentimiento hacia él. Experimentaba una extraña combinación de gratitud y compasión. Gratitud porque aquella relación desequilibrada había funcionado como catalizador de su despertar interior. Compasión porque comprendía que él seguía atrapado en patrones relacionales inmaduros, mientras ella había trascendido ese nivel de conciencia. Luisa no necesitaba demostrar nada, ni vengarse emocionalmente, ni siquiera hacer evidente su transformación. Su simple presencia equilibrada comunicaba todo lo necesario. Cuando él insistió en verse nuevamente, ella respondió con una tranquilidad que lo descolocó completamente. Gracias por la invitación, pero no es lo que necesito ahora en mi vida.
Una frase simple, honesta, sin drama añadido. No era un rechazo cruel ni una venganza calculada. Era simplemente una mujer honrando su verdad interior. Y esa claridad resultaba absolutamente magnética, no por estrategia, sino por autenticidad. El camino de transformación de Luisa continuó profundizándose. Comprendió que no se trataba de encontrar mágicamente al hombre ideal que completara su vida, sino de convertirse en la mujer completa que ya no se perdía emocionalmente por dependencia afectiva hacia nadie. Ese fue su verdadero renacimiento. Ya no vivía desde la herida emocional constante, sino desde la verdad de su ser. Ya no reaccionaba desde la carencia compulsiva, sino desde el discernimiento consciente. Ya no entregaba desmedidamente todo para recibir apenas algo. Ahora se daba prioritariamente a sí misma y desde esa plenitud compartía generosamente lo que fluía naturalmente. Esta mujer renovada ya no necesitaba alzar la voz para hacerse escuchar. Su serena presencia resultaba suficientemente impactante. No jugaba artificialmente a mostrarse inaccesible. Simplemente era inmune a manipulaciones emocionales, lo cual representa una diferencia sustancial. No confundía ya el contacto físico superficial con verdadera conexión emocional. Había aprendido que el cuerpo puede mentir convenientemente, pero la energía auténtica nunca engaña. Y en esta versión evolucionada de sí misma, finalmente comprendió la esencia de lo que Louise Hay había enseñado durante toda su trayectoria. El amor verdadero no se persigue ansiosamente como objetivo externo. El amor se convierte en tu estado natural de ser y entonces llega naturalmente como consecuencia inevitable. Luisa ya no necesitaba constantes pruebas externas de amor. No anhelaba promesas grandilocuentes de eternidad. Deseaba presencia auténtica, reciprocidad equilibrada, respeto consistente. Y si estas cualidades no estaban genuinamente disponibles en una relación, no entraba en conflictos desgastantes ni en manipulaciones. Simplemente se alejaba pacíficamente, porque había comprendido que distanciarse conscientemente también constituye una poderosa forma de amarse a sí misma. Ya no esperaba ansiosamente explicaciones elaboradas, mensajes tranquilizadores, promesas renovadas ni medias verdades. Había dejado definitivamente de vivir en permanente espera y había aprendido a habitar plenamente desde su centro interior. Y en ese espacio íntimo y sagrado, donde ya no existen máscaras sociales ni carencias emocionales, una mujer se transforma verdaderamente en invencible ante manipulaciones y dependencias. Como afirmaba Louise Hay, cuando te curas profundamente a ti misma, no solo transformas radicalmente tu propia vida, sino que inevitablemente cambias la vida de todos quienes te rodean. Eso exactamente estaba experimentando Luisa. Su presencia había evolucionado hasta convertirse en una revolución silenciosa pero poderosa. Ya no necesitaba expresiones dramáticas para comunicar su verdad. Su calma auténtica inspiraba respeto natural. Su coherencia interna generaba genuina admiración. Su manera de existir en el mundo, sin disculparse continuamente por ser quien realmente era, resultaba magnéticamente atractiva sin esfuerzo. Ya no se trataba de implementar técnicas para atraer externamente a nadie. Se trataba de no perderse internamente por nadie. Y esa postura existencial, en un mundo que sistemáticamente nos enseña a mendigar amor y aprobación, resulta absolutamente revolucionaria. Lo más hermoso de toda esta transformación fue que, sin proponérselo conscientemente, Luisa comenzó a inspirar profundamente a otras mujeres, amigas cercanas, compañeras de trabajo, incluso desconocidas que la observaban, comenzaron a percibir algo diferente, especial y auténtico en ella. Le preguntaban curiosamente, ¿qué has hecho diferente? ¿Estás enamorada? ¿Has cambiado tu apariencia? Y ella sonreía serenamente, porque comprendía que no era nada superficial o externo. Era una transformación mucho más profunda y significativa. Había dejado definitivamente de traicionarse a sí misma en nombre del amor. Y cuando una mujer deja de traicionarse sistemáticamente,
Su energía se vuelve tan coherente y auténtica que resulta absolutamente imposible no percibirla. Ya no necesitaba controlar obsesivamente situaciones, comprobar continuamente sentimientos ajenos o rogar desesperadamente por atención. Su vibración energética hacía naturalmente todo el trabajo de filtrar lo que resonaba con su esencia. Luisa se había convertido en una mujer que ya no respondía desde el miedo primario al abandono, sino desde su verdad más auténtica. No buscaba ansiosamente validación externa, porque finalmente se había validado completamente a sí misma. No competía con otras mujeres, porque comprendía que su valor intrínseco no se mide comparativamente. No permanecía en espacios donde no experimentaba crecimiento. No se entregaba emocionalmente donde no percibía reciprocidad genuina. Louise Hay enseñaba consistentemente que todo lo que aceptamos del mundo exterior refleja fielmente lo que creemos merecer en nuestro interior. Luisa ya no aceptaba menos de lo que sabía que merecía, porque ya no creía subconscientemente que valía menos. Y esa transformación interna, aunque aparentemente invisible para observadores superficiales, resultaba contundentemente perceptible en el campo energético. El hombre que anteriormente la consideraba emocionalmente segura y predecible, ahora la percibía como un fascinante enigma. No porque ella hubiera desarrollado frialdad calculada o un orgullo defensivo, sino porque ya no giraba obsesivamente alrededor de su presencia o ausencia. Ahora era él quien se cuestionaba internamente si estaba realmente a la altura de la paz interior que ella irradiaba naturalmente. La mujer que antes experimentaba terror constante a ser olvidada o reemplazada, ahora comprendía una verdad liberadora. Lo que es auténticamente real nunca necesita ser forzado artificialmente. Y lo que se aleja naturalmente de tu vida simplemente libera espacio energético para nuevas experiencias más alineadas con tu evolución. Ya no sentía miedo paralizante de perder a nadie, porque había comprendido que ya no deseaba permanecer en espacios donde debía luchar constantemente por ser vista, valorada y respetada en su esencia. Y precisamente en esa certeza tranquila y centrada, Luisa se volvió paradójicamente inolvidable. No por poseer un físico perfecto según estándares externos, no por comportarse artificialmente inaccesible, sino por haberse convertido genuinamente en una mujer completa e integrada en todas sus dimensiones. Louise Hay afirmaba categóricamente: no puedes amar verdaderamente a otro ser si no te amas prioritariamente a ti mismo. Y esa profunda verdad se había convertido en el mantra vital de Luisa. Lo más poderoso de toda esta transformación fue que Luisa no cambió estratégicamente para resultar más atractiva o interesante para nadie en particular. Cambió fundamentalmente para dejar de dolerse continuamente a sí misma, y esa autenticidad radical, esa aceptación plena de «soy así y así me respeto», generaba naturalmente mayor poder de atracción que cualquier técnica calculada de seducción. Si este contenido ha resonado contigo y quieres más herramientas para desarrollar tu poder personal en las relaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con alguien que podría beneficiarse de este mensaje. Hasta nuestro próximo encuentro.